toca compartir la palabra a mí. Hoy no tengo diapositivas porque quiero que me brillen a mí nada. No, sí. No sé, bueno, quizás como que cada palabra tiene como su esencia, ¿no? Hay tiempos de apuntar y de aprender y hay tiempos de escuchar y recibir, ¿no? Y creo que hoy es un día de escuchar y recibir y plasmar lo que el Señor nos esté hablando a cada uno. Vamos a orar, ¿sí? Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor, cubro esta palabra con tu sangre preciosa, Señor. Padre, declaro que nada podrá interrumpir lo que tú quieres hablar, Señor. Te pido que filtres mi corazón, que no salga nada humano de mi boca, Señor. Que sea tu voz, tu palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Agudiza nuestros oídos, nuestros sentidos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos de ayuno, queda poquito. Espero que todos estén bien, llevando bien el ayuno. Sé que es un ayuno largo, de procesos, como decíamos en los audios, ¿no? A veces uno cree que está ayunando y no hay nada, es en vano, tengo mal genio, se me olvida, cocino, me meto el trozo de carne a la boca, como dulce, me enfado y es como que una frustración en la carne porque, no, como que uno tiene una expectativa de santidad, de caminar entre nubes, ¿no? Pero no es así, somos humanos y lo malo está en nosotros. Por eso necesitamos tanto a Dios, ¿no? Porque sin querer hacemos lo que no queremos, ¿no? Y lo que no debemos, pero lo hacemos. Pero tenemos al Señor de nuestro lado, que es tan bueno y lleno de misericordia, que aunque nos equivoquemos, una vez el Señor hablaba a la iglesia en una oración de una hermana. Y mientras ella estaba tan tocada en el espíritu, ella decía: Dios nos dice que nos ama, Él ama a la iglesia. Y decía esta frase: 1000 veces te caerás y 1000 veces te voy a levantar, porque te amo. Y así es. 1000 veces nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero su amor es tan grande y tan infinito que 1000 veces nos va a levantar. Así que esta semana, semanas atrás, el Señor ha estado moviendo mucho mi corazón en el libro de los Hechos. Así que hoy vamos a leer Hechos, ¿vale? Está después de Juan, de los Evangelios. Terminan los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y normalmente recordamos el libro de los Hechos. Bueno, cuando tengan Hechos me dicen. ¿Hechos qué? Hechos. ¿Sí? ¿8? No, Hechos. Ahí, en la primera página, Hechos. Ya de ahí nos moveremos para adelante para Hechos 1. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, Gael. Muy bien. Gael es un crack. Quiere que sepan que él empezó a venir a Emmaus Kids y venía, y cuando estábamos en la Michana, sí, estaban en la calle, estábamos haciendo una gincana y pasaron unos compañeros del colegio y se fue a decirle a la mamá de la amiguita: tienen que venir a la iglesia porque tienes que traer, y estábamos alucinados de Gael. Y bueno, luego tuvimos el regalo, empezó a venir la familia y no subestimemos a los niños porque Emir fue de los primeritos, Emir estuvo el primer día de Emmaus y cuando él entró no podía parar de llorar. Lloraba y lloraba y recibió al Señor en su corazón. O sea que
son tesoros lo que tenemos aquí, son hermosos. Ellos están creciendo en la iglesia y primero no paraba de llorar y no sabía por qué, ¿no? Ahora está en su casa, ahora ya revolotea, ya está familiarizado con el Señor. Bueno, entonces el Señor me hablaba mucho del aposento alto, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar del aposento alto. Y a veces cuando hablamos de aposento alto, para los que ya conocen de la palabra, ¿no? Quizás sin querer nos viene a la mente pues Pentecostés, ¿no? Que fue cuando recibieron el bautismo los apóstoles. Pero es que detrás de ese momento histórico, ¿vale? Para la iglesia, una historia detrás, ¿vale? Una historia detrás. Y es que ellos estaban en un caos, o sea, Jesús lo acaban de crucificar, ¿vale? A Jesús lo acababan de crucificar, ellos estaban rotos porque amaban a Jesús, era su maestro, era su mejor amigo. Ellos pensaban que aunque Dios ya les había explicado lo que iba a acontecer, es duro, porque fue golpeado, lo vieron impotentes, porque no podían hacer nada, encima ellos también perseguidos, Pedro le negó, o sea, eso fue detrás del aposento de Pentecostés. Después de Pentecostés hubo una historia, ¿vale? Como ya sabemos, que hemos hablado mucho, unos se devolvieron, camino a Maús, Jesús se les apareció, se regresaron, ellos estaban encerrados con miedo, los estaban persiguiendo los romanos, estaban encerrados y detrás, antes del aposento alto, había una historia de unos apóstoles que eran humanos como nosotros, que habían caminado con Jesús, pero que estaban llenos de emociones, venían de un trayecto, de unas semanas de emociones muy fuertes, ¿sí? Vemos como ellos estaban en el caos, Jesús había muerto, pero había dolor, confusión, vemos cómo se habían decepcionado y se estaban devolviendo al Maús, pero luego Jesús aparece, está 40 días con ellos, come, bueno, se aparece, es como que, ay, volvió, es verdad, volvió, pero ¿qué pasa? Que de repente están con Jesús y ascienden. Entonces, como que en mí, ¿no? Escribo con palabras literales, leo como escribí, ¿no? Ellos están en el caos, Jesús muere, hay dolor, hay confusión, hay silencio. Vemos como hay una decepción, camino a Maús, pero Jesús aparece de nuevo y está con ellos, se muestra y hay esperanza. Pero de repente asciende al cielo y dice, esperadme, esperad, ¿no? Esperaos, porque vais a recibir la promesa y vais a recibir poder y vais a tener el Espíritu Santo y va a estar con vosotros, y se va otra vez. De nuevo, otra vez miedo, incertidumbre, pero esta vez convencidos de que Él cumplirá su promesa. Amén. Entonces, vemos cómo Jesús asciende, ¿no? Ven esos ángeles y le dicen, ¿por qué se quedan mirando en el cielo? Dice, ¿por qué se quedan mirando en el cielo? En Hechos 6, que habla de la ascensión. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1:10, y estando ellos... No, 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Uf. Claro, ellos se quedan, yo me imagino a los apóstoles como que, vale, recibiremos poder. Bien, Jesús, o sea, ¿qué hacemos? ¿No?
Entonces Dios les dice, Jesús les dice la promesa, pero no les dice dónde. Él les dijo cuándo, en unos días, pero no les dice dónde. Entonces, según muchos teólogos y muchos comentarios bíblicos, dicen que el aposento alto donde sucedió Pentecostés fue el mismo aposento donde tomaron la Santa Cena. Así que vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 12, ¿vale? Al 13, ¿vale? Dice, entonces, bueno, aquí habla de la Santa Cena, ¿no? Dice que cuando Jesús, dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les habían dicho y prepararon la Pascua, ¿vale? Y el 15 es hermoso. Y Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces vemos como en el aposento alto, como ya sabemos todos aquí en la Santa Cena, Dios no solo es el momento de partir el pan, sino que en el momento de la Santa Cena hubo más que eso, porque sentaron juntos, era un lugar íntimo, fue un lugar donde Jesús le lavó los pies. Juan dice una parte que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Era un lugar de intimidad. La Santa Cena no solo, el aposento alto de la Santa Cena no solo fue el momento emblemático que Él partió el pan, sino que fue un lugar de intimidad, donde los discípulos tenían acceso a Jesús, donde se podían recostar en su pecho, donde Jesús se quitó el cinto y lavó los pies. Amén. Así que volvemos a Hechos 1. Ya no nos movemos más de Hechos. Así que vemos en Hechos 1, ¿vale? 1:13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Es decir, Dios les dijo la promesa, pero no les dijo dónde. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron al lugar de la intimidad. Fueron al lugar de la intimidad, donde habían estado con Jesús, recostada a su pecho. Amén. Así que imagínense, dicen que desde la ascensión de Jesús hasta el Pentecostés pasaron 10 días, ¿vale? Entonces, ellos se fueron al aposento, ¿vale? Y me imagino ellos un día orando unánimes. Sí, Señor, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Y qué había? Silencio. Silencio. Había silencio. Pero yo me imagino orando, esperando ese poder que ellos sabían que Jesús les había prometido que iba a llegar, pero recordando cuando Jesús partía el pan, recordando los milagros que habían hecho. Amén. Entonces, en Hechos 2, 1, 4 dice, 2, 1, seguimos en la conversación, 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente,
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El de repente. Amén. No sé, ¿me van captando? ¿Sí? Iglesia, yo no sé en qué situación está. Yo conozco la posición de cada uno como pastora, pero no sé en qué situación están realmente cara a cara con Dios, a cara descubierta realmente con Dios. Amén. Pero es claro, iglesia, Dios nos está diciendo, esperen, porque en unos días vamos a recibir poder y seremos llenos del Espíritu Santo, como sucedía en antaño. ¿Sabéis qué? En lo largo del libro de los Hechos, dice que fue una revolución. Ellos eran como una máquina, no sé, como estos búnkers de guerra que pisan todo por donde van. O sea, ellos iban así, porque es que si ustedes siguen leyendo, entonces Pedro da un discurso, se convierte en un montón de gente, luego se van para otro lado, empiezan a impartir manos, la gente es llena del Espíritu Santo, pero resulta de que se arrepentían y se bautizaban en agua, pero no habían sido bautizados todavía en el Espíritu. Luego se van a hablar con los gentiles, y es que yo estaba impresionada porque yo decía, no, es que se comían todo por donde iban. Amén. Así que este tiempo de ayuno era claro, estamos en un aposento alto, iglesia. Estamos en un tiempo de aposento alto. Así que seguimos un poco en la línea de lo que el pastor hablaba el domingo pasado. No subestimen el ayuno. A veces estamos en un aposento alto y no sabemos dónde estamos. Amén. Y aposento alto no es un lugar de música 24/7. Los apóstoles no tenían una alabanza 24/7, como en casas de oración ahí en Kansas City, que están 22 años ahí forever, Jesús, y no. Aposento alto es un lugar de silencio. Es un lugar, no era un culto maravilloso, donde dijeron, Dios le habló a alguien y le dijo, no, vengan este domingo preciso, va a venir, vengan porque aquí van a recibir y van a ser llenos del Espíritu Santo. No es un culto maravilloso cada domingo donde todos seremos llenos, no. Aposento alto tiene que ver con intimidad, porque está lleno de silencio, de certidumbre, de quizás. Pero hay una cosa que caracteriza el aposento alto y es la convicción. Los apóstoles tenían convicción de que Dios iba a cumplir su promesa, de que sí o sí iban a recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Me siguen? ¿Están bien? Convicción. Cuando yo escribía la palabra convicción, realmente la fe. La fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Había fe. Había fe. A ver, amén. Entonces, yo sé que todos tenemos promesa. Todos tenemos promesa. Sí que es verdad que esta es una promesa que Dios nos ha dado como iglesia. Esperen en la intimidad, esperen en el aposento alto, ayunen, oren, unánimes, ¿sí? Pero también tenemos promesas como hijos de Dios. Amén. Entonces la pregunta quizás no es cuándo, sino dónde. ¿Tienes promesa? ¿Cuándo? Ay, Señor, ¿pero cuándo? No. ¿Dónde? 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 ¿Dónde?
y no somos el número 50 de reino. ¿Me explico? Somos sus hijos y Él tiene el nombre de cada uno de nosotros grabado. Dice en Isaías 49 que tiene esculpido nuestro nombre en la palma de su mano. Amén. Entonces, no es por rituales, como hacían los fariseos. Los fariseos al final no eran malos tampoco. Ellos eran estudiosos de la palabra. Ellos estaban defendiendo con celo lo que sabían, ¿no? Y los que han visto de Chusen, ¿no? Que estaban ahí y oraban y repetían y repetían y no se trata de eso. Amén. Así que recordemos que los discípulos fueron al lugar íntimo donde comieron con Él, donde estuvieron recostados a su pecho. Ayer estábamos con los preadolescentes y estábamos ahí en el césped, ¿no? Y ya habíamos acabado, estábamos ahí sentaditas y empezó a llover, ¿no? Empezó a llover así como una lluviecita, ¿no? Y ahí es cuando aplicamos lo que estamos aprendiendo en los devocionales por aquí, ¿no? Ver a Dios en la naturaleza. No, es verdad. Y corría así como una brisita y justamente Génesis puso una canción que era de Jesús Adrián Romero, era viejita, de esas que te remueven por dentro, ¿no? Y les preguntaba, les decía ¿qué recordaban de esos tiempos o en esa situación? ¿Qué recordaban cuando sentían mucho a Dios? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué sentían? Y es eso, iglesia. Yo me imagino, yo les decía, ¿no? ¿Qué sentían? Y entonces les brillaban los ojitos, ¿no? Y decía aún así, yo me acuerdo, me recuerdo con mi abuelo cuando oraba, o bueno, yo estoy en una etapa donde está ahora, lo estoy sintiendo, ¿no? Y otros quizás todavía no están en ese proceso, ¿no? Pero yo decía, ¿no lo extrañan? Esos momentos, ¿no lo extrañan? Sí, es tiempo de recordar cuando llorábamos con esa de yo soy tu niña, la niña de tus ojos, ¿eh? Yo me acuerdo que yo lloraba con esa canción y sentía a Dios y sentía cómo me tocaba, cómo sanaba mi corazón. Iglesia, recuerden cómo se sentían. ¿Qué sentían cuando estaban bien con papá? Cuando estaban en su pecho. Recuerden que el lugar de la intimidad era el lugar de la Santa Cena, ¿no? Yo sé que quizás algunos me pueden decir, pues Julie, es hermoso lo que me dices, pero yo no he vivido eso. Yo no sé lo que es sentir como en el mundo de esas borracheras con Jesús, ¿no? De esas canciones de despecho con Jesús que te emborrachan de amor y en el mundo te emborrachabas de alcohol y cantabas las rancheras, pero con Dios son esas canciones que te quiebran y lloras y te rompen, ¿no? Pues quiero, no sé quién, pero hay una invitación del Señor para todos nosotros. Hay una invitación, no aquí, sí, amén, pero tú solo, en tu habitación, con canciones que te conecten con Él, con la palabra. Amén. Lo único que quiero es lo más puro de nuestro corazón.
Así que recordamos que el lugar íntimo era el lugar de la Santa Cena, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al lugar íntimo, ¿qué pasa? Empieza a hacerse, empieza a suceder y a ser real la cruz en nosotros. Su cuerpo partido, que es el pan, se convierte en perdón de todo lo malo que hemos hecho. Cuando nosotros estamos en el lugar secreto, cuando estamos en ese lugar íntimo, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, dice que Jesús tomó, ¿no?, y partió el pan. Es ahí cuando somos tocados y el Señor empieza a traer confesión, cuando empieza a traer confesión, cuando empieza a traer arrepentimiento y nos empieza a mostrar de que no hay cosa, que no hay nada que nos aparte, nos empieza a perdonar. Amén. Su sangre empieza a hacer efecto en ese momento de intimidad y empieza a lavar, a cubrirnos, a liberarnos, a libertarnos. Empieza a lavar nuestros pies en esos momentos de intimidad. Pues apagamos, por favor. Yo me acuerdo un día que en pandemia me atreví a hacer un ayuno de 21 días sin comer nada, solo agua. Y yo me acuerdo que pues yo comía la palabra literal, ¿no? Yo cuando iba a la mañana me iba a desayunar, me iba a orar y comía. No sentía hambre. Hubo un momento que tuve un encuentro con Dios muy fuerte y yo sentía que Él estaba partiendo, que estaba tomando la Santa Cena conmigo. Y esas cosas suceden en el lugar íntimo, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me captan? ¿Sí? Es importante. Por eso no quería tener distracciones con diapositivas, porque creo que es Dios cimentando una palabra firme sobre nosotros. Amén. Así que cuando nosotros vamos al tiempo, cuando nosotros vamos al lugar de intimidad, al aposento alto, cuando llega el tiempo de la promesa, sucede esto, el de repente. Llega el de repente. Así que me gusta mucho porque en el verso 1:14 dice: y estos esperaban unánimes en oración y ruego. Es claro y confirmado. Dios nos llama a la unidad. A la unidad sí como iglesia, pero a una unidad espiritual como iglesia. Amén. En un mismo espíritu. Vamos a leer Hechos 2:42. Dice, bueno, ellos fueron... perdón, leo yo. Sí, leo yo, así me voy. Dice en el 14, ¿no? Y perseveraban unánimes y fueron bautizados, ¿sí? Dice luego en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, los grupos mesa. Amén. Dice el 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Los enemigos. Estaban borrachos. El enemigo, Y fueron llevados al concilio
Y vamos a leer Hechos 4, 23 y 24. Y puestos en libertad, ya que los habían, porque no habían podido, decían, ¿cómo puede ser si estos son vulgos de habla? Si no son unos analfabetos, y se quedaban atónitos del denuedo, de la sabiduría con la que ellos hablaban, porque estaban llenos del Espíritu. Amén. Entonces, dice el 23 y el 24, y estando en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, a la unidad, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor eres tú, y empezaron a hablar. Y dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén. Todas las cosas en común, todos en un mismo espíritu. No es casualidad que estemos en ayuno, no es casualidad que estemos contendiendo juntos en un mismo espíritu. Todos tenemos promesa. La promesa ya está dicha. ¿Dónde? 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 Contendamos por nuestra promesa en ese aposento, en ese cuarto donde sentíamos a papá, donde llorábamos, donde sentíamos a papá. Amén. No cabe duda de que estamos en un tiempo de aposento. Y sí que va a ser, y va a haber una promesa como iglesia. Es necesario que estemos unidos. Que estemos unidos en un mismo espíritu, contendiendo por lo mismo. Porque ¿saben qué pasa? Impresionante. Es que les animo a que lean, porque es una pasada. Luego viene el avivamiento de Samaria. Es una pasada. Es que yo digo que esta gente era un buque de guerra. Ellos arrasaron y proclamaban la palabra, iban a gentiles, bautizaban, imponían manos y todos eran llenos del Espíritu Santo y los seguían un montón de gente. Se convertían 5.000 en un discurso. Esa es nuestra promesa, iglesia. Pero unánimes, unánimes. Cuando Pablo y Silas, ¿sí?, estaban en la cárcel, ¿quién estaba contendiendo unánimes? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Cuando Pedro fue a Cornelio, ¿no? ¿Era? Cornelio. Era un gentil. Era un judío, entrar en una casa de un gentil era algo impuro. Pero es que antes de eso, Jesús puso una visión que tenía que comer impuro. Pero le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y gracias a ese momento, nosotros que somos gentiles, tenemos el Evangelio. ¿Y saben qué? Iba a la iglesia y decía, ¿pero cómo has podido entrar? Y les empezaba a contar. Y la iglesia maravillada decía, ¡wow! ¡Wow! Vamos a poder. Y vino Pablo y se convirtió y es una pasada. Pero eran juntos, 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 iglesia. Algo que decimos siempre en Emaús. Somos la porción que Emaús necesita, que Dios necesita para esta ciudad. Amén. Así que de este mensaje del aposento alto veo dos mensajes que Dios nos quiere dejar a nosotros. Una, fe y expectativa. Convicción. Convicción de la promesa. Convicción de la promesa. No dudo de mi promesa. Ahora, ¿dónde? Dios nos revela dónde. Amén. En unidad, juntos, unánimes, juntos en un mismo espíritu.
somos un cuerpo, somos uno. Juan 17, lo hacíamos en el ayuno de primicias, ¿se acuerdan? La oración de Jesús, que sean uno. Él no dijo, Señor, oro por la provisión de cada uno por individual, no, que sean uno, juntos, que sean uno. Ese fue el clamor de Jesús. Amén. Las manadas, cuando van juntas, son fuertes, no son presa fácil. ¿Saben quién son la presa fácil? Los que se apartan de la manada. Ellos son la presa directa. Y normalmente son porque a mí me gustan mucho los documentales. Y yo veo muchos documentales con las niñas y veo que normalmente los que más les cuesta seguir el ritmo de la manada son los bebés. Lo hemos visto con Karen, sabe porque me encantan los documentales. Son los bebés. Ellos no tienen la capacidad de los adultos de correr con la misma velocidad. ¿Y saben qué hacen los leones? ¿Qué hacen los animales cazadores? Van a por esas presas. Pero entonces viene la manada y empiezan a envolver a la cría, ¿no? Y entonces ellos empiezan a correr dentro de los grandes y escapan de la presa. Pero cuando hay uno que se aparta, presa fácil. Unánimes, iglesia, unánimes. A contender por el clamor del Señor. ¿Sí? Número 2. El número 1, fe y expectativa. Número 2, misión y propósito. Unción sin propósito no tiene sentido. No tiene sentido. Unción sin propósito no tiene sentido. No tiene sentido. En el libro de los Hechos, creo que es Simón el mago. Creo que es. Él es uno que hacía sus cositas por ahí, ¿no? Él hacía milagros, en teoría, con ocultismo, y supuestamente tenía poder. Pero cuando ve a los discípulos, que esto sana, la sombra de Jesús, ay, de Pedro, sanaba. Pedro resucitó a una niña. Imagínense, cuando este vio lo que había, se quiso juntar con ellos, pero su corazón no entendió, y les dijo, ¿cuánto en mis palabras, ¿no? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto les tengo que dar para yo tener de ese poder? Yo pago. ¿Saben qué hubo? Maldición. Porque no se trata del poder, se trata de nuestro corazón, porque unción sin propósito no tiene sentido. Unción sin propósito no tiene sentido. ¿Lo entienden? ¿Los peques? No. Dios los ama. ¿Sabían? Que Dios hizo milagros y ustedes pueden hacer esos milagros. Pueden hacer esos milagros. Dice el Señor que ojalá fuéramos como niños. ¿Sabe? Michelle tiene 5 años y ella me dijo, mamá, ¿tú has visto un ángel alguna vez? Y le dije, bueno, un día lo vi orando. ¿Tu hermano ha visto ángeles? Dijo, ¿yo puedo verlo? Y dije, sí, si se lo pides, claro. Y inocente dijo, Señor, quiero ver un ángel. Ellos no meditan, no razonan, ¿es verdad? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo son los ángeles? ¿Y a ti quién te ha dicho que lo que tú has visto no es una imaginación? No. Diana quería ser bautizada en el Espíritu. Y yo no dijo, ¿segura que eso no te lo inventas tú? No, porque son niños, son puros, no meditan, no razonan. Así que eso pueden hacer ustedes. Pueden orar por mamá, por papá. Necesitamos experimentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es Jesús, es Dios. Es una persona. Entonces, nos pasa como si fuera el mago, ¿no?
ay, yo quiero sentir al Espíritu Santo. Es Jesús, es Dios. No puedes comprar a Dios. Amén.